El interrogante sobre la existencia de vida extraterrestre ha acompañado a la humanidad desde que abandonó su etapa infantil. Si existe vida en las remotas profundidades del cosmos, ¿qué aspecto tendrá? ¿Podremos alguna vez, aunque sea de reojo, ver lo que es más importante, comprender a nuestros visitantes extraterrestres? Los relatos de ciencia ficción de Hollywood han condicionado la visión del ser humano moderno. Solemos imaginarlos como avatares azules o los repugnantes xenomorfos de Alien. Sin embargo, incluso antes del cine tal y como lo conocemos, se hicieron intentos para predecir de dónde vendrían y cómo se verían los extraterrestres. La realidad es que nadie lo sabe, pero los científicos intentan, con resultados desiguales, resolver el enigma de la vida extraterrestre. Una de las teorías se conoce como paleocontacto, y uno de sus defensores fue Erich von Däniken. Esta teoría se basa en la idea de que, metafóricamente, no hay que ir al diablo si el diablo ya está contigo. Es decir, que nuestra propia existencia fue programada por una civilización extraterrestre o que la humanidad ha sido visitada por seres de otros mundos con diversos propósitos. La teoría del paleocontacto afirma la existencia de vida extraterrestre como un hecho irrefutable. Sus defensores aportan pruebas como la existencia de genes extra, ya que se ha demostrado que el ser humano posee 223 genes que no se encuentran en ninguna otra especie terrestre. Por lo tanto, los partidarios del paleocontacto creen que los humanos fueron creados mediante ingeniería genética extraterrestre. También se utilizan como pruebas las pinturas rupestres del Sáhara, las estatuillas japonesas Dou, y los geoglifos del desierto de Nazca. El mundo entero conoce estas evidencias, pero nadie puede dar una explicación convincente a por qué se representan discos voladores en los techos de cuevas africanas con una antigüedad de aproximadamente 10.000 años. ¿Por qué las antiguas estatuillas Dou parecen personas con trajes espaciales? O cómo aparecieron las imágenes desérticas solo visibles desde el aire. Las pirámides y los faraones, considerados por algunos como mutantes, son también parte del debate. Gigantescas estructuras que, según los cálculos, habrían requerido unos 140 años de construcción, fueron erigidas en 2 décadas, con una precisión tal que no permitía la inserción de una aguja en las juntas entre las piedras. Los restos de Akenatón, padre del faraón Tutankamón, son particularmente desconcertantes, ya que se trataba de un ser que apenas se parecía a un hombre. Los científicos creen que sufrió 5 síndromes que causaron terribles mutaciones. Más allá del paleocontacto, existen numerosas conjeturas e intentos de predecir el aspecto de los seres extraterrestres y su grado de inteligencia y agresividad. La dificultad radica en que a la humanidad le cuesta abandonar el modelo de vida basado en el carbono. Los esquemas nos dicen que deberían ser seres remotamente parecidos a los humanos, pero mucho más avanzados en su desarrollo. Sin embargo, algunos científicos creen que, de ser así, los extraterrestres poseerían las mismas cualidades que los humanos: avaricia, agresividad y propensión a la conquista de territorios y recursos, lo que significaría que deberíamos temerles. Si nos basamos en los hechos conocidos sobre el origen de la vida y la aparición de formas de vida basadas en el carbono, se requieren ciertas condiciones: en primer lugar, la presencia de agua u otro líquido; en segundo lugar, si las formas de vida son más complejas que las unicelulares, se necesita un análogo del ADN como almacén de información y mecanismos de replicación y propagación; y en tercer lugar, una fuente de luz, es decir, una estrella o varias, para que se produzcan las reacciones bioquímicas. En cuanto a su apariencia, a los guionistas les encanta imaginar insectos gigantes e inteligentes, pero debemos decepcionarlos. Criaturas con exoesqueletos frágiles que mudan no podrían crecer ni soportar la gravedad. Y un cerebro desarrollado requiere un espacio considerable. Si supiéramos que la vida en otros mundos se basa en el silicio, serían organismos tan parecidos a los humanos como 1 metro a la altura del Burj Khalifa, es decir, formas de vida completamente ajenas a nuestra comprensión. Sin embargo, esta teoría no surgió de la nada. Comparativamente recientemente, los científicos han descubierto que existen bacterias no carbonadas en la Tierra que no necesitan oxígeno, lo que amplía considerablemente el abanico de posibilidades. Si la gravedad de un planeta es demasiado fuerte, solo podrían sobrevivir criaturas muy grandes y fuertes que, debido a la dura competencia, deberían ser bastante agresivas. En mundos congelados como Neptuno, probablemente solo sobrevivirían bacterias que forman redes gigantescas. La complejidad radica en que solo en nuestra vecindad inmediata, es decir, en la Vía Láctea, hay aproximadamente 60.000 millones de planetas en los que, hipotéticamente,
podría desarrollarse la vida en alguna forma. Los científicos ni siquiera están seguros de que no haya seres relativamente desarrollados o bacterias en los planetas de nuestro sistema solar o en sus satélites, como en el océano de Europa o en los gigantes helados. Actualmente, en el vacío espacial viaja la Voyager, lanzada desde la Tierra en 1972. Lleva un disco compacto con información resumida y simplificada sobre nuestro planeta y la humanidad en general. Quizá alguien ya lo haya escuchado. La necesidad humana de encontrar seres similares a nosotros en el frío cosmos a veces se convierte en una obsesión. Los terrestres hemos buscado formas de vida potenciales en la desolada Luna, el polvo de Marte e incluso en la sofocante Venus, sin olvidar las lejanas exoplanetas situadas a cientos de parsecs de la Tierra. Sin embargo, nuestros vecinos habitables podrían estar mucho más cerca de lo que pensamos, en términos cósmicos. Es como en los alrededores de la calle de al lado. Gliese 581 gramos, descubierta a finales de septiembre de 2010, es un ejemplo. Inicialmente, muchos astrónomos consideraron a Gliese 581 gramos como un error de medición, pero su existencia se confirmó posteriormente. Este potencial objeto habitable se encuentra a unas 2 docenas de años luz de nosotros, en la constelación de Libra, orbitando una estrella enana roja, mucho más pequeña y fría que nuestro Sol. En la zona habitable de la estrella orbitan 3 planetas, uno más cercano al sector caliente, otro al frío y Gliese 581 gramos, en una distancia casi perfecta de la enana roja. Tiene una edad de entre 7 y 11 mil millones de años, una masa de 3 a 4 veces mayor que la de la Tierra, y un año de casi 37 días. Gliese 581 gramos está bloqueada por mareas, mostrando siempre la misma cara a su estrella. Su paisaje es probablemente rocoso y es posible que tenga agua líquida. Su gravedad, bastante fuerte, permite suponer la existencia de una atmósfera. La temperatura media en el ecuador es de alrededor de más 20 grados centígrados. Por supuesto, no es seguro que en este tiempo se haya desarrollado vida inteligente, pero para los científicos es importante la presencia de cualquier organismo, aunque sea el más primitivo. Si Gliese 581 gramos está habitada por formas de vida inteligentes, ¿por qué no se han manifestado hasta ahora? Incluso antes del descubrimiento de Gliese 581 gramos mediante el método Doppler en 2008, un astrónomo de una universidad australiana, que trabaja activamente en el proyecto SETI, registró una extraña señal repentina procedente de la constelación de Libra. Según el profesor, parecía una potente y breve ráfaga láser. Estas señales son de gran interés para los científicos. Por desgracia, no hubo una segunda ráfaga, pero los astrónomos no pierden la esperanza. El descubridor del planeta está totalmente convencido no solo de la existencia real de Gliese 581 gramos, sino también de la presencia de vida en su superficie. Las condiciones en este planeta requerirían una gruesa capa vegetal para transferir el calor del lado diurno al nocturno, que siempre permanece en sombra. En Gliese 581 gramos, sería posible la fotosíntesis, por lo que al menos las plantas superiores podrían desarrollarse en su superficie. Esta vegetación podría parecerse a las especies terrestres amantes de la sombra, con hojas anchas y delgadas, perfectamente lisas y paralelas a la superficie del suelo. Las fuerzas de marea provocarían lluvias constantes y vientos fuertes que soplarían hacia el hemisferio oscuro. Pero en la Tierra muchas plantas se han adaptado a los huracanes, por lo que en Gliese 581 gramos también podría haber especies cuyos tallos y raíces rivalizarían con los cables de acero más resistentes. En cuanto a los animales, los seres de este planeta sufrirían una deficiencia de oxígeno debido a la baja productividad de las plantas. Con luz tan tenue, su audición probablemente se vería dificultada por las furiosas tormentas, mientras que el mundo submarino podría alcanzar un florecimiento sin precedentes. Existe otro problema, el comportamiento inestable de la estrella madre. La enana roja puede reducir repentinamente su luminosidad en más del 40% o aumentarla al doble en cuestión de minutos. Una de estas erupciones podría eliminar sin dejar rastro la atmósfera del planeta. Lo positivo es que esta inestabilidad se observa en las estrellas jóvenes, y con la edad se vuelven más tranquilas. La humanidad lleva siglos buscando una respuesta a la cuestión de la vida extraterrestre con esperanza mirando al cielo nocturno. Pero es más sensato seguir el consejo de un clásico y dejar el cielo a los pájaros, mientras nosotros nos dedicamos a los asuntos terrestres. Algunos miembros de la comunidad científica mundial creen que muchos virus causantes de pandemias mortales podrían
proceder de meteoritos o de las colas de los cometas. La creencia popular de que la aparición de un cometa augura desgracia no carece de fundamento. ¿Qué enfermedades, que consideramos puramente terrestres, podrían tener un origen cósmico? ¿O es posible que los extraterrestres lleven mucho tiempo viviendo entre nosotros? Un hongo común causa pandemias que se cobran millones de vidas, como la gripe española, que se llevó aproximadamente un 2,5% de la población mundial. Los virus siguen afectando a los terrestres, incluso después de desarrollar inmunidad. Los virus mutan y se adaptan, y los microorganismos extraterrestres viajan con éxito por el cosmos en las colas de los cometas y meteoritos, aterrizando a menudo en la Tierra. Se calcula que diariamente entran en la atmósfera terrestre unas 20.000 bacterias cósmicas. Muchas son similares a las nuestras, lo que hace que los virus terrestres muten más activamente, y los organismos extraterrestres causan epidemias sin precedentes. La salmonelosis cósmica existe y se ha creado literalmente en el espacio. En 2006, se realizó un experimento en el transbordador espacial para estudiar el comportamiento de la salmonela en condiciones de baja gravedad. La investigación dejó de ser rutinaria cuando los científicos descubrieron el rápido cambio de la bacteria. 167 genes mutaron irreversiblemente. Los ratones a los que se les administró esta salmonela inusual murieron en agonía, ya que el microbio era implacable. Es terrible pensar que microorganismo podría crecer la próxima vez en una probeta en órbita terrestre. La enfermedad de Morgellons, poco frecuente, tiene causas psicógenas y a menudo se relaciona con la caída del sonda en 2004 en Utah. Se manifiesta con síntomas extraños, los pacientes sienten que los parásitos se mueven bajo su piel, lo que les lleva a rascarse hasta producir llagas sangrantes, y les brotan fibras de origen desconocido. También padecen insomnio y dientes en descomposición. La neumonía atípica, aunque peligrosa, es curable con la medicina actual. Pero lo que en 2002 comenzó a matar personas en China no se ajusta a ninguna enfermedad conocida. La neumonía atípica se propagó rápidamente por todo el mundo, pero afortunadamente cesó pronto. Los biólogos descubrieron que el polvo contaminado del espacio probablemente cayó en la región del Himalaya, donde la capa de ozono es más delgada, y desde allí comenzó su viaje mortal por el planeta. Esta es la única forma de explicar la rapidez de la epidemia. Se nos ha enseñado que el VIH se transmite mediante un tipo determinado de mono, pero recientemente ha surgido otra teoría, que el impacto de los cometas introduce virus mortales en la atmósfera terrestre, y que así podrían haber muerto los dinosaurios. Algunos científicos creen que un virus terrestre, tras absorber ADN extraterrestre, se volvió extremadamente peligroso, convirtiéndose en el agente causante del SIDA. El virus Zika, una amenaza para las futuras madres, causa mutaciones congénitas extremas y se modifica rápidamente porque le encanta alimentarse de ADN extraño. Los astrobiólogos creen que este virus se cruza regularmente con sus homólogos extraterrestres, lo que lo convierte en una amenaza creciente para la humanidad. El virus pandórico gigante, un extraterrestre del cual solo el 6% de su ADN coincide con los terrestres, es 10 veces más grande que cualquier análogo terrestre, encontrado en Chile y Australia, pero solo es peligroso para las algas. El cosmos es un entorno inhóspito y desconocido. Las estrellas gigantes, de 3 a 10 veces el tamaño de nuestro Sol, viven mucho menos que los objetos de la secuencia principal. Cuando su combustible se agota, el enorme globo de gas con un núcleo del tamaño de la Tierra se comprime instantáneamente a unos pocos kilómetros, convirtiéndose en una estrella de neutrones extremadamente densa. La energía liberada es colosal, cientos de veces superior a la que produce el Sol durante toda su vida. Esta explosión titánica ocurre en silencio, en el vacío donde el sonido no se propaga. Betelgeuse, en la constelación de Orión, es una candidata a supernovas. Si explotara, sería 10 veces más brillante que la Luna en el cielo terrestre. Si una estrella se convirtiera en supernova relativamente cerca de un planeta, podría destruir cualquier civilización a una distancia de 1500 años luz. La muerte del Sol es un evento que nos concierne a largo plazo. Aunque no será tan espectacular como la explosión de una supernova, nuestro planeta se convertirá en un carbón y será inhabitable mucho antes de que el Sol se convierta en una gigante roja y supere la órbita de Júpiter. Los agujeros negros tienen la capacidad de consumir los objetos cercanos, planetas o estrellas, y ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Cualquier objeto puede convertirse en un agujero negro al alcanzar el radio de Schwarzschild, para la Tierra,
sería de 2 centímetros. La colisión entre galaxias se modeló con programas informáticos, mostrando una absorción gradual y mutua de materia. Muchas estrellas serían expulsadas por el gas, que podría alcanzar velocidades terribles. El resultado sería una galaxia gigantesca formada por dos cúmulos. En este preciso instante, una enorme roca muerta podría estar dirigiéndose a la Tierra, sin darnos ninguna posibilidad de reacción. La Luna muestra un armagedón de asteroides con unos 30.000 cráteres. Los cometas, bólidos, meteoritos y asteroides vuelan a velocidades tremendas relativamente cerca de nuestro planeta. Sin las catástrofes, la civilización terrestre tal vez no habría surgido, ya que el universo surgió del Big Bang, una catástrofe sin precedentes. Pero como hemos sobrevivido, deseamos que no nos detengamos en lo logrado. La humanidad confía en los avances científicos, pero no todo puede explicarse con ellos. Existen fenómenos que desafían los postulados científicos, sorprendiendo incluso a los escépticos y ateos más acérrimos. La experiencia cercana a la muerte es una de las más enigmáticas. La mayoría de quienes la han vivido hablan de las mismas señales: la ilusión de salir del propio cuerpo, una luz brillante al final de un túnel oscuro y conversaciones con familiares fallecidos. Los científicos han intentado explicarlo con la actividad epiléptica del cerebro, las alucinaciones por hipoxia o la pérdida de orientación espaciotemporal, pero ninguna teoría lo explica completamente. El efecto placebo, en el que un medicamento falso produce mejoría, es otro enigma. La ciencia no puede explicarlo, pero muchos experimentos lo confirman, demostrando la influencia de la autosugestión en nuestra salud psicológica y física. El universo es inmenso, pero centrémonos en un objeto global, el universo. Muchos científicos consideran probado el Big Bang y el origen del universo, con una edad de 13 a 14.000 millones de años. Sin embargo, la radiación de fondo de microondas encontrada en el cosmos desafía esta suposición. La parte visible del universo para los terrestres se limita a dos horizontes polares a 28.000 millones de años luz de distancia. En esta inmensa área, el fondo de microondas es relativamente uniforme. ¿Cómo pudieron las regiones cálidas y frías del universo equilibrar su temperatura en 28.000 millones de años luz si el universo tiene solo 14.000 millones de años? Nada puede moverse más rápido que la luz. Los ovnis son otro misterio atribuido a los extraterrestres. Las organizaciones gubernamentales y los entusiastas han intentado estudiarlos, pero el misterio persiste. Existen documentos sobre platillos volantes que datan del siglo X de nuestra era. Las hipótesis principales se centran en una identificación errónea de aparatos terrestres, ilusiones ópticas y atmosféricas, alucinaciones o fraudes. El déjà vu es una experiencia que el 97% de los habitantes de la Tierra han tenido. Los científicos solo han descubierto que este efecto de falsos recuerdos es más común en epilépticos, personas sensibles al estrés e impresionables, y en adolescentes menores de 17 años. Existen teorías más exóticas, como que es un saludo de una vida pasada o un don de clarividencia emergente. También hay fenómenos inexplicables como la intuición humana, el misterio del Triángulo de las Bermudas, desapariciones inexplicables, la materia y la energía oscura, los taquiones y los neutrones. La astronomía ortodoxa considera la explosión de una supernova el cataclismo más poderoso. Sin embargo, en la década de 1960, algunos científicos tenían una opinión diferente. En 1963, Sanders y LYNDS, de Estados Unidos, publicaron los resultados de sus observaciones de la galaxia NGC 3034, o galaxia del cigarro, en la constelación de la Osa Mayor. Su color inusual, anaranjado en lugar del azul habitual de las galaxias del grupo 2, llamó la atención de los astrónomos. Las investigaciones posteriores mostraron una actividad en el núcleo de la galaxia, con expulsiones bilaterales de materia difusa que se extiende hasta 3 kiloparsecs en cada dirección. Para recorrer 3 kiloparsecs, el gas debe viajar desde el núcleo de la galaxia a 1000 km por segundo. La explosión del núcleo galáctico tuvo lugar, presumiblemente, hace 1,5 millones de años. La masa total de materia liberada fue de 5,6 millones de masas solares, y la energía total de la explosión fue de 9x10 elevado a 48 julios, 1 millón de veces mayor que la de una supernova. La explosión del núcleo de la galaxia es el cataclismo más grandioso, aunque quizás sea un caso único. A partir de la galaxia del cigarro,
Los científicos concluyeron que las explosiones nucleares de galaxias ocurren y ocurrirán mientras exista el cosmos. Si la explosión tuvo lugar hace 1,5 millones de años, y la materia se ha alejado 3 kiloparsecs, en 10 millones de años estará a unos 15 kiloparsecs. El gas perderá velocidad y energía, y en 10 millones de años apenas quedarán rastros del evento. Si un mundo biológico existe desde hace 10.000 millones de años, y cada galaxia explota periódicamente, solo en una de cada 1000 familias estelares se observará una explosión. Por eso no sorprende que 40 años después de comenzar a observar galaxias, los científicos hayan descubierto un evento tan extraordinario. Las galaxias NGC 5195 y NGC 3077 tienen características similares a la del cigarro, excepto por la ausencia de radiación de radio, que acompaña a la explosión. En los años 80 del siglo XX, se refutó la hipótesis de que los campos magnéticos galácticos impedirían que las partículas recorrieran grandes distancias. Los rayos, por el contrario, los superarían prácticamente sin obstáculos. Se descubrió que después de una explosión en el núcleo de nuestra galaxia podrían surgir superondas que se desplazarían a una velocidad cercana a la de la luz y alcanzarían inevitablemente los límites del sistema solar. Presumiblemente, un evento similar ya ocurrió durante la era glacial, cuando el centro de la Vía Láctea estaba en fase activa, provocando cambios climáticos globales en el planeta. El progreso científico avanza a pasos agigantados, y los nuevos descubrimientos y logros en física siguen sorprendiendo. Lo que ayer parecía irreal hoy es posible. Un chip informático que imita el funcionamiento del cerebro ha sido creado. Este dispositivo resuelve problemas rápidamente. Antes, estas máquinas eran enormes, pero ahora un chip inteligente no mide más de unos pocos milímetros. El éxito se debe al uso de la luz en lugar de transistores eléctricos. Un láser se divide en varios rayos de luz, cada uno con información diferente. Las partículas de luz realizan un paso cuántico coordinado, cuyo resultado es el resultado de la operación de cálculo. El hidrógeno metálico, hasta 2017 solo teórico, se obtuvo comprimiendo hidrógeno con un yunque de diamante hasta 4,9 millones de atmósferas, creando un brillante trozo de metal. Se han alcanzado temperaturas increíblemente bajas, por debajo del límite cuántico, enfriando una membrana de aluminio vibrante con microondas de mínima amplitud unidireccional, hasta 360 microkelvin, 10.000 veces más frío que el vacío espacial. Investigaciones importantes para el estudio de la superconductividad y la creación de ordenadores cuánticos. Se ha creado la luz artificial más brillante, 1 billón de veces más brillante que el Sol, al incidir con un potente láser en un material con electrones de gel. Esto ayudará a crear un nuevo tipo de radiografía para detectar tumores. Accidentalmente, se ha creado un efecto de agujero negro que absorbe todo a su paso en el experimento con átomos de xenoni, moléculas de iodometano y benceno, utilizando el láser de rayos X más potente del mundo. El yodo, al liberarse de los electrones, comenzó a absorber los electrones de los átomos vecinos de carbono e hidrógeno. Esto parecía un agujero negro absorbiendo materia. El yodo perdió 54 electrones en lugar de 47, y la molécula se descompuso. Estas investigaciones ayudarán a determinar la estructura de moléculas orgánicas complejas utilizando láseres de rayos X. La vida invisible del micromundo bulle dentro y fuera de nosotros. Las bacterias, los seres más antiguos de nuestro planeta, serán los últimos en permanecer en la Tierra después de la desaparición de la humanidad. Estas criaturas invisibles podrían haber acabado con los marcianos de la Guerra de los Mundos. El ser humano tiene 10 veces más células bacterianas que humanas. El 37% del genoma humano coincide con antiguas arqueas y otros microorganismos. Sin bacterias, no podríamos digerir los alimentos. Estos seres se adaptan a la comida, los estadounidenses tienen bacterias para descomponer grasas, los venezolanos para digerir carbohidratos complejos, y los japoneses para procesar algas. Sin bacterias, la Tierra se convertiría en un gigantesco vertedero. El suelo se agotaría, la vegetación moriría y los animales desaparecerían. La humanidad ha aprovechado las bacterias para absorber partículas radiactivas y pesticidas. La desaparición de las bacterias privaría a la Tierra del mecanismo de autolimpieza. Algunas bacterias son mortales, anthrax, peste bubónica, cólera, etc. Su desaparición no resolvería los problemas de enfermedad, el sistema inmunológico tiene memoria, recordando a los agentes agresivos.
La ausencia de bacterias en las Américas causó una mayor mortandad que la agresión de los españoles. Las bacterias son diferentes de nosotros, se alimentan sin aparato digestivo, se mueven, viven y se reproducen sin sistema nervioso. Tienen una especie de memoria y una alta sensibilidad inexplicable. Una bacteria puede identificar una sola partícula entre 10.000. Algunas cubren en un segundo una distancia 90 veces su tamaño. Si tuvieran un tamaño mucho mayor, no sabemos quién sería el rey de la naturaleza. Solo se ha estudiado el 1% de la diversidad bacteriana. Un solo día sin microorganismos causaría un daño irreparable al ecosistema. La humanidad tiene tradiciones, supersticiones y conocimientos científicos. El número 7 se considera afortunado. La razón se encuentra en la analogía con la percepción humana, el ojo ve 7 colores básicos, y el oído distingue 7 notas musicales. Antes de la notación musical actual, existían símbolos, puntos, comas y guiones para cantar salmos. Guido de Arezzo tomó el himno a San Juan Bautista y nombró las notas con las 2 primeras sílabas de cada verso. La nota sí se añadió más tarde. Cada sonido tiene sobretonos, vibraciones de frecuencias. Una octava es cuando la frecuencia se duplica, y una quinta cuando aumenta en 1,5 veces. Estas combinaciones son las más armoniosas para el oído humano. Los músicos usaban la octava natural, con 7 frecuencias, añadiendo más tarde 5 para un total de 12 en los instrumentos musicales. La teoría del matemático Fourier relaciona el número 7 con la imposibilidad de dividir un objeto en 2 partes iguales. El 7 aparece en muchas áreas: la notación musical, la tabla periódica, la semana, el arco iris, los objetos que se pueden recordar simultáneamente. El universo es inhóspito, incluso la Tierra presenta peligros para la humanidad. Las órbitas galácticas nos acercan a supernovas, destruyendo nuestra capa de ozono. Las galaxias chocan, y la colisión con Andrómeda hará que nuestro brazo de Orión desaparezca. La temperatura del universo se aproxima al cero absoluto, lo que significa que al final no quedará ni rastro de vida. Nuestro planeta, con sus volcanes, terremotos y tsunamis, no parece diseñado para proteger a la humanidad. El 99% de todas las especies vivas que habitaron la Tierra han desaparecido, y se tardaron 3,5 mil millones de años en que surgieran organismos multicelulares. Los humanos son imperfectos, no vemos campos electromagnéticos ni radiación ionizante. Necesitamos comer constantemente, mientras que, por ejemplo, un cocodrilo puede estar saciado una semana con una sola gallina. Un delfín respira y come por orificios diferentes, mientras que los humanos usamos los mismos. La obsesión por un diseño inteligente puede frenar el progreso. Si los científicos atribuyeran cada problema insoluble a Dios, no habría avances.